Buenas tardes, autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Comunidad de Saberes Cacique Maragüey. Mi nombre es Luis Javier Cifontes Borges y hoy voy a presentar mi tesis El respeto a la identidad indígena, la deuda con nuestros pueblos originarios, requisito para poder optar al título de Magíster en Ecología del Desarrollo Humano. Mi tutor, el PDH César Caría. A continuación, la inquietud por la identidad de los elementos culturales. Todo parte de un estudio de interés sociológico sobre nuestros pueblos indígenas, su diversidad cultural, con el entendido de que en Latinoamérica existen más de 800 pueblos indígenas. En la República Bolivariana de Venezuela existen 51 comunidades indígenas, pero para este estudio hemos elaborado de manera específica a la comunidad indígena cariña, ubicada en los estados Sucre, Monagas, Anzoátegui y el estado Bolívar. El propósito, realizar una aproximación de sus elementos culturales, su implicación en lo que es su identidad como pueblo indígena. Un método etnográfico, es decir, lo que nos ha permitido ir al territorio y desarrollar una revisión documental, una recopilación de información bajo la modalidad oral. En ese sentido también hemos revisado algunas memorias fotográficas, materiales audiovisuales facilitados por los miembros de las comunidades indígenas cariñas. Identidad, reconocimiento y autorreconocimiento. Para ello, elementos esenciales. La necesaria tarea que tenemos de dejar bien claro qué conocemos nosotros como identidad, como reconocimiento y autorreconocimiento. Y de manera muy breve, podemos decir que la identidad parte por reconocerse a sí mismo como miembro de una comunidad, lo que implica en sí saber el reconocimiento de nuestras propias costumbres, de nuestros propios valores. El reconocimiento implica lo comunitario por parte de nosotros mismos, integrantes de una misma comunidad, pero sobre todo por parte del Estado, y el autorreconocimiento, que no es más que la capacidad que tiene el individuo de identificarse como perteneciente a un pueblo indígena, su reconocimiento, sus usos, sus costumbres, sus valores. Relación, elementos entre elementos culturales y, en todo caso, identidad. Los elementos culturales lo designa el sentido de pertenencia que tienen los individuos que conforman nuestros pueblos originarios, y a su vez con los valores, costumbres que constituyen la memoria histórica. Es decir, no puede haber una identidad sin que tengamos memoria. La problemática de la folclorización de los elementos culturales indígenas, el modo en el que actualmente se producen los sistemas representados, partiendo de las relacionadas formas de producción en lo que es la danza, la música y algunos rituales, por decirle, ceremonias que tienen que ver con nuestra propia idiosincrasia en nuestros pueblos indígenas. Lo hemos dicho, no puede haber identidad sin elementos culturales y sin memoria. Por lo tanto, se conjugan los elementos de la identidad con los elementos culturales. En la identidad podemos decir que existe el sentido de pertenencia, a lo que hemos hecho referencia, la aplicación de usos y de costumbres, que es lo que nos genera los ciertos niveles de identidad, el reconocimiento de lo propio, de lo que nos pertenece, de lo que es nuestro, así como también el conocimiento del valor como individuo para un bien colectivo, con el entendido de que formamos parte de una comunidad, en ese sentido la comunidad cariña. Y entre los elementos culturales, bueno, podemos encontrar la danza, los trajes autóctonos de las propias comunidades cariñas, sus músicas, su alimentación. Cuando nosotros conjugamos estos elementos culturales con nuestra identidad, podemos llegar a lo que conocemos como nuestra propia memoria histórica. Adelante. Entre los aspectos a los que acabo de hacer referencia de los elementos culturales, podemos decir que están sus vestimentas, como el Nava Tumerén. Adelante. El Pentú,
El anterior utilizado por las mujeres, el presente, el pentú, utilizado por nuestros hombres indígenas, en todo caso las comunidades cariñas. En lo que es aspecto de artesanía, las pulseras, cintas, sombreros, collares, cestería, como un elemento también que nos identifica, pero como parte de lo que es nuestra actividad propia económica. Y en los alimentos, bueno, está el casabe, un rico alimento histórico de nuestra propia idiosincrasia. En la música, tanto como en la danza, el canto del guamo y el maremar. Acá una memoria fotográfica de ciertos elementos culturales de la comunidad cariña. ¿Okay? El nava tuberán, el pentú, las pulseras, la artesanía, toda la práctica para la realización del casabe. Reflexión sobre la implicación de los elementos culturales en la construcción de la identidad indígena. Los elementos culturales son la representación de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, son aspectos que lo identifican como pueblo y por ello la valoración de los elementos fundamentales para el fortalecimiento de su identidad y su revitalización cultural, el empoderamiento que tiene que tener cada integrante de los pueblos cariñas con sus propias costumbres para el rescate de su propia identidad. Y el respeto a los elementos culturales lo tenemos que tener todos los miembros de las comunidades cariñas, así como todas las comunidades tradicionales, pero sobre todo por parte del Estado. Conclusión. Primero, una de las tantas características valiosas de los conocimientos ancestrales es su persistencia en el tiempo y en la historia de lucha que representa. 2. Hay que reconocer con gran valor el reconocimiento son parte de la idiosincrasia de nuestros pueblos tradicionales, como ya lo hemos dicho. 3. Los elementos culturales tienen también un gran significado artístico e espiritual, sobre todo en las creaciones, sobre todo para demostrar las grandes habilidades y las creaciones que tenemos los seres humanos. 4. Ha existido la creencia de que debido a los elementos tradicionales deben perdurar en el tiempo. Se considera sumamente necesario buscar una nueva manera de fomentar el fortalecimiento cultural sin que esto implique una visión de protección de excusa, en todo caso exhibida por los indígenas, sus elementos culturales propios, producto del aparato de las actividades. Entonces, en ese sentido se hace necesario el reconocimiento del Estado para que nosotros podamos fortalecer la cultura indígena, valorar, reconocer nuestros pueblos originarios, y es parte de todo el trabajo que tenemos que hacer los pueblos, el pueblo venezolano, sus comunidades tradicionales, pero lo esencial, todo el trabajo que ha tenido el Estado para reconocer los 51 pueblos indígenas en todo el territorio nacional, pero de manera bien específica acá en los estados Sucre, Monagas, Bolívar y Anzoátegui, en torno a las comunidades cariñas. Muy buenas tardes. Gracias.